Bueno, básicamente el estudio de esta semana fue un poquito diferente, ¿verdad? Fue como más práctico, ya no tanto de lo que veníamos viendo. Leímos, bueno, sobre el cuidado del hogar, algunos pasajes de Tito, de Tito 1 y 2. Leímos también, bueno, la exhortación de Pablo a Timoteo sobre las viudas jóvenes, cómo nuestras obras adornan el mensaje del Evangelio al mostrar a otros la esperanza de Cristo de una manera práctica. Eso fue básicamente lo que vimos en los días del 1 al 3. Y el 4 fue un resumen general del estudio, lo que aprendimos, ¿verdad? En estas 6 semanas de estudio. Entonces es básicamente mi resumen, bien resumido, que básicamente fue Tito 1 y 2. Entonces, si gustan, ahorita vemos, perdón, no, vemos el video de una vez, somos 20, y después comentamos el trabajo y comentamos el video. Entonces vamos a poner el video. Hola, soy Gloria Forman y bienvenidas a la sesión 6 de Madres con una Misión. Hemos estado por todas partes, ¿verdad? Por toda la Biblia, de adelante hacia atrás. Hemos visto el gran plan de Dios para ser discípulos de Jesús llenando la tierra con su gloria. Y ahora, en esta última sesión, vamos a atar todos esos cabos sueltos y ver cómo nuestra maternidad glorifica a Dios mientras Él llena la tierra con su gloria. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a muchas personas. Y luego todos sus discípulos se reunieron y les dio instrucciones justo antes de ascender de nuevo al cielo. Leemos estas instrucciones en Hechos 1. Voy a leer Hechos 1, versículo 8. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra maternidad misionera comienza en nuestra Jerusalén, nuestros hogares, y se extiende desde allí hasta los lugares más remotos del mundo. Primero amamos a nuestro vecino de al lado, comenzando con los que se limpian la mantequilla de las manos en nuestros jeans. O nos llaman 1000 veces por teléfono durante una crisis. El momento crucial inicia donde estás sentado. Si eres cristiana, entonces eres un participante en la nueva creación a través de la muerte y resurrección de Jesús. Él te ha dado su Espíritu, quien te lleva a vivir en línea con la verdad de la palabra de Dios. Nuestras vidas dan testimonio. Somos testigos de nuestros vecinos en el pasillo, al otro lado de la calle, en el mercado, en el tráfico, y somos testigos de los poderes y principados cósmicos que no podemos ver. Nuestras propias vidas dicen: Jesús es victorioso sobre la tumba, ¡mira! Y nuestras palabras lo dicen también. Nuestra fidelidad a estas verdades son evidencia de que Dios, en su gracia, trabaja en su nueva creación a través de nosotros. La palabra de Dios nos ayuda a recordarnos que al ser madres con una misión, somos una herramienta estratégica en manos de quien está resolviendo todas las cosas en sí mismo. Jesús ha ascendido y ha dado su Espíritu a los que son suyos. Mira todo lo que Cristo todavía está haciendo en el mundo a través de sus manos y a través de sus pies y a través de sus hogares y todos sus ministerios que se extienden desde el interior del hogar hacia el mundo exterior. Mira qué maravilla lo que Dios está haciendo. En Tito 2 vimos cómo somos libres de lanzarnos al noble trabajo de la gran comisión de capacitar a mujeres más jóvenes y priorizar el ministerio en nuestro hogar. Escuchamos una exhortación a recordar el capítulo 2 de Tito y tiene sentido de acuerdo con todo lo que sabemos sobre el Señor y su voluntad para nuestras vidas hasta que regrese. Vemos esto como permiso para buscar formas de no ceder en el compromiso central de nutrir a los que están en nuestro hogar. Nuestro ministerio es múltiple.
Si estamos casadas, entonces trabajamos para apoyar a nuestro esposo en su trabajo y ministerio. Si tenemos hijos, entonces vemos que nuestra misión como madres es discipular uno a uno o a los que Dios nos ha dado para capacitarles en los caminos de Dios. Manejamos nuestro hogar para estar en línea con la verdad de Dios para facilitar el Evangelio. Y cualquier otra cosa que Dios nos haya llamado a hacer, lo hacemos todo para la construcción del cuerpo de Cristo. Pero hoy es un día cualquiera de la semana. Puede que sea tarde o noche y te preguntas si es demasiado temprano o muy tarde para tomar café. Hay preocupaciones en tu mente y ansiedades en tu corazón. Estás mirando el reloj para lo que tienes que hacer a continuación. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas invisibles con las cosas que sí podemos ver, como la lavandería o los niños refugiados en Siria o la mujer que conociste en el gimnasio o tus luchas personales? Vivimos en tensión porque la plenitud del reino de Dios aún no ha llegado. Hay un aspecto de ya de nuestra salvación que experimentamos incluso ahora en esta edad avanzada. Aquí hay algunos ejemplos de lo que esto significa. Primero, Dios te ha hecho ciudadano del cielo, incluso ahora, haciéndote un peregrino que se dirige a la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Segundo, Dios te ha resucitado poderosa e irrevocablemente, incluso ahora, haciéndote un participante y parte de su nueva creación permanente en este mundo que está desapareciendo. Y tercero, Dios te ha dado su espíritu para morar en ti, incluso ahora, haciéndote una piedra viva en su templo, la morada de Dios entre los hombres. La restauración que Dios prometió ha llegado en Cristo. Su nombre está siendo santificado. Su reino se acerca, su voluntad se está haciendo en la tierra como en el cielo. Nos está dando el pan de cada día, nos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, nos está librando del mal. Él está haciendo todas estas cosas. Pero debemos seguir pidiéndole que haga estas cosas porque estamos viviendo en la superposición de las edades a medida que el tiempo antiguo pasa y el reino de Dios está irrumpiendo. Y oramos. Oramos porque aún no hemos visto el día cuando no tendremos necesidad de seguir pidiendo porque todas estas oraciones serán respondidas completamente de una vez por todas. Oramos porque queremos recibir el reino completo que Dios ha prometido. Oramos porque anhelamos vivir para siempre en el reino que Dios ha construido. Cuando entendemos cómo estamos participando en esto, en la historia de Dios, su misión, nos ayuda a mantener nuestro individualismo bajo control y todos nuestros gemidos en perspectiva. Dios está poniendo todas las cosas bajo los pies de Jesús y nosotros podemos participar en eso. Esto es demasiado para mi mente finita, por lo que necesito brownies de chocolate para descansar entre pensamientos sobre el plan de Dios para la plenitud de tiempo para unir todas las cosas en Cristo. Creo que eso es normal, al menos eso espero. Cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo en los últimos días, vemos que debemos actuar así. Ahí es donde obtenemos frases como esta: el sufrimiento te ayuda a conformarte con la imagen de Cristo. Es una expresión de vivir en los últimos días. Es decir, si Cristo no hubiera roto los lazos de la muerte y resucitado de los muertos, entonces nuestro sufrimiento solo serviría para destruirnos. Pero como Él resucitó de entre los muertos, todo nuestro sufrimiento también está trabajando para nosotros un peso eterno de gloria que no se puede comparar con lo que estamos pasando ahora. Tenemos que ver que nuestra fe en la gracia futura de Dios se vive en nuestras vidas, incluso ahora en este mundo que está desapareciendo. Nuestras vidas están marcadas por algo que no podemos ver. Por fe miramos lo que no se ve, incluso ahora mientras vivimos en un mundo caído y roto. Esperamos revelar nuestra bendita esperanza. Ver el rostro de Jesús, su nombre escrito en nuestras frentes. Seremos su pueblo, Él será nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza y es la esperanza que tenemos para nuestros hijos, amigos, vecinos y todos los que conocemos donde sea que Dios nos envíe. Somos vasijas de barro llevando dentro un tesoro que vale nuestras vidas. Ese tesoro es el Evangelio en el que creímos y ahora estamos a la altura de los perdidos. Como explican Kevin DeYoung y Greg Gilbert en su libro ¿Cuál es la misión de la iglesia?, dicen esto: la misión de la iglesia es ir al mundo
y hacer discípulos declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reuniendo a estos discípulos en las iglesias para que puedan adorar al Señor y obedecer sus mandamientos ahora y en la eternidad, para la gloria de Dios Padre. Se nos ha declarado un trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos trabajo de enseñanza por hacer. Y Dios ha preparado estas buenas obras para que caminemos adornando con su evangelio. Espero que en este estudio hayan visto en la palabra de Dios cómo todo nuestro trabajo de mamá se relaciona con nuestra misión de hacer discípulos de Cristo. Y espero que su fe se haya fortalecido al leer sobre el gran plan de Dios y que hayan visto que tenemos la promesa de Jesús que dijo que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús cumplirá su promesa de estar con nosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Bueno, ese era el último video. Ya terminamos los 6 videitos. ¿Cómo les fue? Bueno, recordarles que tienen el micrófono, yo la silencié, entonces si alguna quisiera hablar tiene que reactivar el audio. ¿Cómo les fue con el trabajo de esta semana? ¿Escuchan comentarios? Excelente. Yo lo que quiero comentar es que una de las cosas que me llamó la atención en Tito es el hecho de que nos dice en Tito 2:15 que esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, porque a veces nosotros nos menospreciamos pensando de que no servimos, que no aprendemos, no sabemos cómo dar la enseñanza a alguien, pero el Espíritu Santo es el que siempre nos ha guiado a dar la palabra que tal vez alguien necesita. Es lo que, bueno, más me ha impactado. Rebeca, Sí, en el día 1, ajá, había una pregunta que decía qué te viene a la mente cuando piensas en el cuidado ajá. del hogar. Ujú, Y qué interesante porque, imagínense, yo me pongo a analizar lo que yo contesté, ¿verdad? Porque yo voy a ser honesta. Lo que contesté es que la casa esté limpia, ordenada, bonita, que eso es el cuidado del hogar, ¿verdad? Según ujú, yo. Pero qué bonito cuando esta señora nos hace ver que el hogar es un ministerio estratégico, dice ella. Y dice así literalmente, donde los días diseñados por Dios ujú, para adornar su evangelio. Ve qué cosa más linda. Para adornar su evangelio es en esta era donde la nueva creación ha irrumpido en la antigua era. O sea, ella cuando hablaba de la Pascua y de todo eso más adelante, ¿verdad? De cómo, y como dijo ahora en el video, ¿verdad? De cómo estamos viviendo en un momento que es el ahora, pero estamos ya también en el después, como ujú, tantas veces ha explicado el pastor, ¿verdad? De la salvación. Entonces, cómo el hogar es un ministerio estratégico para que Dios lo diseñó con esa intención, para que adornemos el evangelio, que no nos basemos nada más en, como dice en la página 92, en 5 pasos para tal cosa y 3 claves para tal otra, ¿verdad? Que la mayoría de mamás yo creo que hemos caído en eso. ujú, Entonces, uno se pone a analizar, sí, qué lindo, cómo lo presenta ella, de qué es lo que está detrás de esas tareas realizadas, no olvidarse de los por qué realizamos esas tareas, ¿verdad? De que es cierto, tal vez mantenemos la casa limpia, pero cuidamos de los niños, nos preocupamos porque estén las comiditas del marido y de los hijos listas. Entonces, todo eso son los por qué, porque Dios nos da a nosotras esa misión, como hablaba ella ahora en el video, ¿verdad? Esa misión que nos hace ver
¿cómo era que ella decía en el video? Como nuestra Jerusalén, nuestros hogares como nuestra Jerusalén, ¿verdad? Que es nuestra misión. Entonces son los por qué más importantes de las claves y de los 5 pasos, es los por qué hacemos esas cosas, porque Dios nos da el poder, digámoslo así, a través de su Espíritu Santo y nos capacita para que podamos ser esas madres con esa misión en nuestra Jerusalén, que son nuestros hogares. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Bueno, yo creo que me puse un poquito negativa al responder esa pregunta, porque contesté de la misma que estaba hablando la hermana. ¿Qué te viene a la mente? Y yo puse administración, esfuerzo constante, sabiduría, dominio propio, obediencia y sacrificio. Porque en la Bueno, fue más segunda, espiritual que yo. ese está como, pero es porque la segunda dice, ¿cuál podría ser la conexión entre cuidar de nuestro hogar y ser madres con una misión? Entonces, yo escribí que ver con nuevos ojos cada día que somos peregrinos y también somos ciudadanos de un reino futuro y entender que Dios nos puso allí, o sea, en este hogar tan lleno de trabajo, con propósitos eternos. Eso me ayudó a como a visualizar lo que había puesto como un poquito cargado de... Eso es lo que tenía para decirles. En esos porqués que decía esta autora en esa pregunta de los 5 pasos y las 3 claves, ella también dice que hay que recordar que hay algo invisible y espiritualmente poderoso que sucede a medida que priorizamos esos ministerios. Es la vida de resurrección, ¿verdad? Entonces, qué lindo entender esas cosas así desde ese punto de vista, hasta que siente uno como menos peso, diría yo, porque es reconocer que no estamos solas, que en todo esto que vivimos, porque bueno, ahí están las muchachas, ustedes, Rebeca y todas las jóvenes, que ustedes están como niños pequeños, pero no crean. El ser mamá no se ilusionen de que cuando ya se casan están listas, olvídalo. Ser mamá es hasta el día que uno se muera, porque ya los hijos siguen siendo los hijos y igual uno con sus cosas y dándoles consejos y diciéndoles, y cuando vienen los nietos, todavía la cosa se pone más pesada, porque es doble, ahora son hijos y nietos. Así que qué lindo saber que Dios está con nosotros a través de todo esto, entonces uno siente como un descanso, diría yo, ¿verdad? Como un descanso. Ujú. Más. Soy no, tiene está silenciado. Quítale el. Sí, no se escucha. Ya, Bueno, ahora sí. no sé qué me quitaba, ya la quité, ya lo No. logré. No, que en esa pregunta que hablaban, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de solo marcar como realizada la lista de tareas y olvidar los por qué de ellas? Que eso se vuelve una rutina para nosotros y por eso es que a veces nos cansa tanto las cosas de la casa, ¿verdad? Ujú, Se ujú. vuelve una cosa muy rutinaria donde usted lava y se ensucia, limpia y se vuelve a ensuciar, plancha y se arruga. O sea, todas esas cosas, pero cuando podemos verlo desde el punto de vista que ellas nos lo están marcando, ¿verdad? Que hablaba ahí en la página 90 que decía, es importante que entendamos la afirmación porque nuestro cuidado del hogar, cuando se lleva a cabo a la luz de las ramificaciones cósmicas de la resurrección de Jesús, es un ministerio que puede sacudir las puertas del infierno. Entonces no es solo que nuestro trabajo se da simplemente porque tenemos que hacerlo, sino que en realidad cuando podemos ver esa conexión de cuidar el hogar y de ser madres con una misión
de que el ambiente que nosotros provocamos dentro del hogar, que cuando estamos haciendo las cosas es para que haya un mejor ambiente donde nosotros podamos enseñar, discipular uno a uno, predicar la palabra a nuestros hijos, todo eso, dice que es un ministerio que sacude las puertas del infierno. Y yo me quedo, wow, nunca lo había visto tan grande, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, porque normalmente eso nos lleva a una rutina y creemos que tenemos que hacerlo, pero no vemos en realidad el sentido de lo que estamos haciendo con base en la obra de Cristo y por qué el Señor nos puso a ser madres y cuál es nuestra verdadera misión. Y yo creo que este curso es entender eso. Somos parte de esa obra de Cristo. Él dice que anticipó las obras, ¿verdad? Para que nosotros anduviéramos sobre ellas desde un inicio. Entonces Él nos puso a hacer todo lo que estamos haciendo y nos ha permitido hacerlo. Entonces, verlo más en una dimensión eterna, no tanto aquí, sino en una dimensión eterna. Eso es lo que quería decir. Yo quisiera comentar rápidamente sobre, que me puso a pensar la palabra blasfemar y ella decía que no era una palabra que usáramos cotidianamente, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que en alguna de las preguntas decía como que era lo contrario a blasfemar, ¿verdad? Que si se estuviera diciendo cosas feas, por decirlo así, contra el evangelio o contra Jesús, ¿verdad? Que lo representamos. Entonces, lo contrario era que dijeran cosas buenas de nosotros. Y luego, esto está en el 2 y en el 3 ya habla un poquito todavía más con todo eso estudiar, digamos, ahí en los versículos, de que es importante esas obras, ¿verdad? Es de segundo, no es lo primordial, ¿verdad? Porque es por la gracia inmerecida, ¿verdad? De Dios, que somos salvos, pero que se demuestra con esas obras. Entonces sí que esta labor, ¿verdad? En el hogar, que es demandante y con la crianza de los niños, que ahí reflejamos o tenemos la oportunidad de reflejar o de hacer, o sea, de poner en práctica. Y tenía una preguntita porque no la pude contestar, entonces si alguien quisiera comentar lo que contestó, que está en la página 95, porque no la entendí, es en el estudio del día 2 que dice, ¿cuál es la conexión entre los creyentes que viven correctamente a la luz del Evangelio y los enemigos de Dios que calumnian el Evangelio? Entonces yo me quedé así como, ¿verdad? No sé cuál es la conexión o qué era lo que me perdí. Entonces, sí, alguien me quiere ayudar. Bueno, yo ahí puse, esa fue mi respuesta. Cuando nuestras acciones se alinean con la palabra, adornamos la verdad del Evangelio. Caso contrario, la exponemos para que sea calumniada o blasfemada. Sí, esa pregunta estaba medio, una pregunta capciosa. Es que a veces, como les decía, mucho es la traducción también, que a lo mejor a uno no le queda muy claro porque viene de inglés y a veces cuando se traduce como Una pregunta ambigua. sí, Yo sí, decía que la conexión podría, yo puse así, puede ser el evangelio mismo, que por un lado nos guía a los que queremos andar en la correcta luz y por otro lado acusa a los que no lo andan, ¿verdad? Entonces, para mí era, así lo analicé yo, no sé, también me quedé con la duda. Sí, pero similar a lo que dice Rebe, y es esa, entonces sí, esa relación que para unos es para decir cosas buenas o para dar gloria o por decir que está, ¿verdad? Que el evangelio está bien o que podemos decir cosas buenas y por el otro lado entonces que se presta para que digan cosas malas. Sí, nos sí, así acusa también. Ok, bien, muchas gracias. Buena la respuesta, porque yo tuve que poner algo así como ninguna, son adversarios. O sea, Igual yo. Sí, eso estaba medio. bueno, Es que todas las respuestas están bien, porque la pregunta... Yo puse el signo de pregunta, ni siquiera respondí. bueno. Una pregunta de No, apelación es esa. no la Sí, entendí. dice que no se evalúan. Si nos evaluaran, la estaríamos peleando.
Que la pongan buena todos. Esa, la que sigue ahí de Tito 2, 1:10, Sí, dice, eso ¿cuál es la también. razón de modo que a seguir para este código de la conducta? Interesante, ¿verdad? Es donde Tito nos habla de no avergonzar al evangelio, ¿verdad? No avergonzar, Ujú, ni que el diablo tenga nada de qué avergonzarnos, ¿verdad? ujú, Y para eso es que necesitamos ese discipulado de unas a otras, ¿verdad? De, de, de ancianas a más jóvenes y hasta de las más jóvenes a todas. O sea, yo considero como que todas aprendemos de todas y todas podemos irnos formando porque hay mujeres muy jóvenes, muy sabias así y, es. Ujú, ¿verdad? Entonces, pueden ayudarnos mucho también. Ujú, Y ujú, no se trata de edades, en realidad se trata de madurez ujú, espiritual, ¿verdad? ujú, ujú. Y eso bonito de ver cómo adornamos la verdad, ¿verdad? En la que somos testigos ujú, con lo que hacemos y con lo que nos abstenemos a hacer. ujú, Ujú, Y incluso ahí habla de mostrar y contar. Tiene que ujú. coincidir, dice, Ajá. porque si no tenemos un problema de integridad. Ujú, ujú, sí, esa parte sí. Totalmente. ujú. Esa parte está linda. No sé qué otra cosa. Rebe, tal vez en el día 4, en la página 101, hay varias preguntas. Sí, La primera pregunta para mí fue así como de mucha exhortación, o sea, me llamó la atención, de verdad, si realmente qué había aprendido de este curso, ¿verdad? Que dice, ¿cuál era tu opinión sobre la maternidad antes de comenzar este estudio? ¿La veías como parte del plan eterno de Dios para expandir su reino? ¿Por qué o por qué no? Yo me puse a pensar de verdad, yo, Dios mío, cuál era mi opinión antes de conocer de este pasaje. Y simplemente yo lo miraba como obediencia a Dios, a multiplicarse, a hacer Mm, buenas obras, a procurar que los hijos sean encaminados en el camino de Cristo. Pero en realidad, este curso me ha llevado a entender eso de ser discípulos, me conmovió bastante. Yo de verdad habré hecho discípulos o discípulos de Cristo de mis hijos. ¿Qué tanto, verdad? ¿Qué ujú, tanto la parte espiritual ha sido alimentada? Porque antes caminaba mucho en las obras naturales, en obediencia, sí, pero miraba incluso el sufrimiento que conlleva el ser madre, como tal vez, bueno, tal vez disciplina, y uno no, nadie quería sufrir, ¿no? Pero ahora, incluso ella lo hablaba en el video, que el sufrimiento nos lleva a que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Entonces ahora, ¿cómo amar el sufrimiento? Qué difícil, ¿verdad? Porque esta carne no quiere sufrir, pero saber que en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, Dios está formando su imagen, ahí sería como quien dice, aprender a disfrutarlo a pesar de, porque su imagen se está perfeccionando en mi vida. Esos son conceptos muy diferentes a los que tenía antes, y eso de ser discípulos y que es un ministerio misionero, para mí eso fue de mucha revelación, la verdad. Pero sí veo la pregunta muy confrontativa, o sea, a mí me confrontó, de verdad. ¿Qué mm, opinión tenía yo antes sobre la maternidad, verdad? De simplemente obras y queriendo agradar a Dios en obediencia a que debo tener hijos. Y después me ponía a pensar, antes las mujeres tenían un montón de hijos y esa era su vida. Y yo, Dios mío, cumplieron la misión sin darse en cuenta de tener un montón de hijos que, bueno, no salían de un embarazo cuando estaban metidos en otro, ¿verdad? De eso vivían, solamente ahí vivían embarazadas. Yo, Dios mío, qué difícil. O sea, nosotras no tenemos de qué quejarnos, ¿verdad? Tenemos tantas facilidades ya hablando naturalmente, ¿verdad? Pero ahora dice uno, piensa uno, ay, qué difícil tener tantos hijos, mejor tenga uno, dos,
¿O cuántos no quieren tener hijos? Mejor, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos un refrescamiento principalmente a las muchachas, a las mujeres jóvenes, a los hombres también, que no quieren tener hijos porque no quieren complicarse la vida? O sea, cómo huyen del ministerio que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Como mujeres, ¿verdad? Maternidad. Pero sí, esta pregunta me confrontó. Yo, wow. Entonces, era eso lo que quería comentarles sobre esa pregunta. No sé si estaré equivocada. ¿Ustedes qué opinan? Breve, Sí, yo quiero sí, compartir un poquito sí, claro, adelante. Claro. también sobre lo que hablaba Silvia, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención porque ya, cuando uno tiene los hijos y los instruye en el Evangelio, en la palabra, está haciendo de ellos unos servidores de Cristo y sin darse cuenta. Qué increíble, ¿verdad? Que como madres hemos hecho no un trabajo perfecto, pero un buen trabajo al enseñarle a los hijos la palabra, ¿verdad? Y bueno, desde pequeños mis hijos, bueno, hacíamos devocionales con ellos, orábamos juntos y era tan bonito, ¿verdad? Y después ver a los hijos ya grandes que le sirven a Cristo es una satisfacción para una como madre, ¿verdad? Y leyendo el libro, estudiando, pues, este, este, esto que estamos haciendo, digo yo, ha valido la pena, ha valido la pena nuestro esfuerzo como mamás, el someternos a Cristo también, por su gracia y misericordia, ¿verdad? Ahí hemos ido eh, saliendo adelante. Y yo ahora veo a Katy en las misiones y yo quiero compartir algo con ustedes para que estén orando. De hecho, que Katy ahorita está aquí, ayer llegó, eh, ella tuvo que pedir como un mes de tiempo porque ha sido mucho la lucha allá donde ella está, ¿verdad? El staff está todo en contra de ella. Una muchacha de aquí que se fue a hacer misión ahí está en contra, pero es una lucha espiritual tan fuerte que ella tuvo que venirse y no es que no va a regresar, ella regresa el 4 de junio. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ajá. Sí, ella regresa el 4 de junio, pero bueno, ella dice, ma, yo no sé si yo voy a seguir y cumplir el tiempo que yo prometí estar allá, que eran 2 años, ¿verdad? Ella tiene año y medio ya, pero bueno, más que todo yo comparto con ustedes porque son mis hermanas y yo sé que van a estar orando, ¿verdad? Sí. Y me llamaba la atención. Ay, disculpen, hermano. Tranquila. No se preocupe. Ajá, me llamaba la atención una parte del video que dice que los sufrimientos presentes que estamos viviendo, es algo, es un poco de lo que Jesús pues padeció, ¿verdad? Por nosotros. Entonces todo esto vale la pena. Y cuando mis hijos estaban pequeños, yo le decía a Dios que ellos te sirvan, mándalos donde quiera. Y ahora pues es difícil, pero no importa, no importa, porque es para servirle a Cristo. Y eso es lo mejor, yo estoy contenta. Claro que humanamente duele, pero estoy feliz porque no están sufriendo porque andan en cosas del mundo, sino por servir a Cristo. Y eso me hace feliz, ¿verdad? Como seres humanos, pues las cosas a veces se nos dan, pero la oración yo sé que fue mucho del justo. Y eso es mi petición. Ella está un tiempito aquí, ella va a volver, porque ella dice, ma, yo tengo que cumplir más por esos niños, porque también es que la lucha
ha sido todo por espiritual, porque ella ha metido la palabra a esos niños, los ha ayudado. Entonces, la gente se ha puesto en contra de ella, porque ella enseña el evangelio, porque ella ha ayudado a esos niños espiritualmente. Esa es la lucha, pero necesita la oración de nosotros, de todos nosotros, de todas ustedes, por favor, ¿verdad? Entonces me llamaba esa parte del video también que Jesús nos dio el Espíritu Santo para capacitarnos, para ser esas madres con una misión y que la misión comienza en la familia, en casa. Y de verdad que vale la pena, yo lo he visto y las motivo a todas ustedes, a las que tienen sus hijos pequeños todavía, vale la pena, sigan luchando, enseñándole a los hijos la palabra y van a ver el resultado después que es positivo y que ellos van a llevar ese mensaje a otros que lo necesitan de verdad. Bendiciones. Amén. Amén. La segunda pregunta de la parte 4 está muy bonita y sería bonito como que algunas compartieran, porque dice que enumere que 4 a 6 ideas claves que el Señor te enseñó en su palabra a través de este estudio. Entonces, no sé si algunas quieren comentar esa pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Yo no sé Claro, levantar adelante. la mano. Ah, dentro de las cosas que anoté allí, yo puse el objetivo de la maternidad es exaltar a Dios como una expresión, no tal vez como una idea como muy elaborada, pero eh, el objetivo de la raza humana fue creado para eso, para exaltar a Dios. Y qué manera más elocuente, ¿verdad? Esta expresión donde nos dice que ese es el objetivo, o sea que, pero pensando en las cosas que estaban diciendo hace un ratito, pienso que todo el trabajo que se hace en una casa para criar, para formar a los niños y a los hijos y sostenerlos, eh, pues es también enseñar a otros, digamos, cómo Dios nos manda a que lo hagamos para la gloria de Él. O sea, como todo este curso en realidad lo hace a uno ver, en mi caso que hablo sobre misiones y estamos allí en esto, eh, enseñando y aprendiendo sobre misiones y uno de los de las ideas es que misiones es también que existen las misiones porque la gloria de Dios no existe a través de toda la tierra, o sea, las misiones existen para cambiar ese panorama de que la tierra entera alabe el nombre de Dios porque lo llevamos a cualquier punto de la tierra y por supuesto en nuestras casas y nuestros vecinos, como habla todo el curso. Este es un curso que me ha enseñado mucho acerca de lo que la misma misión, como las misiones a las naciones, a los pueblos o el mismo evangelismo a nivel de las ciudades y los países nuestros habla de qué es el objetivo de Dios. Dios tiene un objetivo con cada uno de nosotros y es que la gloria de Él sea dada a quien le corresponde, la gloria es suya. Entonces el objetivo de la maternidad es una manera más de, ¿verdad? De lo que Dios como Dios misionero que empieza las misiones allí con Abraham y todo esto. eh, ha pedido o ha mandado y Hechos entonces allí en Hechos 28 está hablando de eso. Qué hermosura saber que en medio de nuestras casas, con todas las limitaciones que hemos tenido en el pasado, nosotros hemos sido misioneros. Eso es una cosa extraordinaria, es lo que me ha quedado muy claro. Eso es mi aporte. Amén. Algo que yo puse ahí es como Él nos capacita para ser madres, ¿verdad? A veces oímos eso de que Dios es el que llama, capacita y lo vemos más en términos de trabajo de pastor o de evangelista o de predicador.
pero en realidad Él nos llama como mamás y nos capacita para ser esas madres que a través del trabajo que nosotras hacemos podamos dar gloria a Dios y edificar a otros, discipular, ¿verdad? Porque en realidad ella lo decía ahora, ella decía que la misión como madre era el discipulado uno a uno. Entonces, eso fue algo que a mí de las ideas que puse ahí, que me enseñó el Señor. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Sí, que me gustó mucho. Dice, ahí donde, hablando de eso, me recordé antitos en la página anterior, en la página 100, dice, no administramos nuestros hogares porque sean nuestra esperanza. Los administramos porque Cristo es nuestra esperanza. Amén. Entonces, empezar a ver nuestro entorno diferente y cómo, o sea, el que ir entendiendo, por ejemplo, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo yo puedo hablar de Cristo en mi casa mientras estoy tan ocupada haciendo que el oficio, haciendo una cosa, haciendo la otra? Entonces, si uno se descuida, eso se vuelve cansado. Entonces, ¿cómo hacer de eso una rutina bonita? Entonces, donde leí esto que venía aquí, me acordé que siempre se nos ha dicho, todo lo que hacerlo como para el Señor. Entonces, qué es cierto eso. O sea, ahí, aunque nos cansemos, es obvio porque nos cansamos, pero en medio de todo y cualquier problema que se esté enfrentando, mantener siempre ese gozo. Entonces, los que nos rodean están viendo eso. O sea, no es porque, qué bárbaras, qué valientas. No es que seamos valientas. Es que la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces ya no tenemos derecho. Que no se trata de mí, se trata del Señor. Entonces, eso me ha estado ministrando mucho a mí estos días y me gusta mucho. Exactamente. Soy una misionera en mi casa, ¿verdad? ¿Y quién había pensado eso antes? Yo no. Como decía Silvia, lo veíamos y lo hacíamos por obediencia, tratábamos de hacerlo en amor, paciencia, en sacrificio, tal vez, pero no tanto como debería ser, como un privilegio, ¿verdad? Donde Dios nos está dando una misión para glorificar su nombre y crear discípulos que ella hablaba de que para que se extendiera el reino de los cielos, ¿verdad? Y uno que sabe, el caso de Yaneli, que ella, bueno, Katy se fue para allá, o sea, ¿cuántos discípulos puede ella formar? Y sin darse cuenta que lo hizo para eso, ¿verdad? Entonces, y así, o sea, hacer el trabajo para el Señor y Él se encargará de los frutos. Así es. Amén. Yo quería compartir algo también muy interesante y también igual que a una abuela. Comparto con Silvia y con Paz y con Marta que antes de este estudio yo creí que el rol mío en la sociedad como madre y esposa era simplemente cumplir el rol, educar a los hijos, darles un estudio, una carrera, una profesión. Y cuando viene esta pregunta y empiezo a enumerar las ideas claves que el Señor me enseñó a través de su palabra sobre esto, me sorprendí y vi definitivamente un panorama diferente al que tradicionalmente ve uno con la rutina del trabajo en casa, ¿verdad? Entonces me puse a enumerar
que soy evangelizadora, que preparé discípulos, que con mi trabajo glorifiqué o glorifico al Señor, que enseño y educo para la eternidad y que doy testimonio con mis buenas obras. Todo eso me impactó porque aquí en ningún momento puse, lavé muchos platos, limpié, trapié mucho, lavé los baños que ensuciaron cada rato. Es decir, nada de eso es relevante. Ya pasó a un segundo plano, ya pasó a un segundo trabajo o desempeño, y que lo prioritario es esto, que trabajamos para glorificar el nombre del Señor y preparamos nuestros hijos para la eternidad. Y no solo nuestros hijos, porque también tenemos hijos espirituales. Yo en mis 35 años de trabajo, o que trabajé en educación, quizá 40, también tuve muchos hijos espirituales e hijas espirituales que tal vez recuerdan un poquito de lo que pude evangelizar ahí, y que fue por gracia y obra del Espíritu Santo. No me estoy echando flores a mí misma porque nada de lo que hice fue mío, ¿verdad? Todo fue por pura misericordia del Señor. Y sin embargo, cuando uno se pone, al igual que las compañeras que antes manifestaron eso, muchas de estas cosas las dije o las hice sin estar conscientes de lo que estaba haciendo en muchas ocasiones, ¿verdad? El mismo Señor y el mismo Espíritu Santo lo iba guiando a una a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Como era evangelizar a los hijos, como era enseñarles las buenas conductas, las buenas maneras, la buena educación, no solo para ser aceptados en sociedad, sino también para que fueran buenos hijos del Señor, ¿verdad? Entonces, todo esto me ha llamado mucho la atención, y sobre todo a las madres jóvenes, les invito para que se hagan un análisis de esto, y que las cargas del trabajo diario las pongan a los pies del Señor, y que le den prioridad a esto, ¿verdad? Y cuando sientan un trabajo muy pesado, muy cansado, y quieran guindar al chiquillo una percha porque ya no pueden más, le pidan ayuda al Señor y al Espíritu Santo, que siempre acude a nuestra ayuda y nos dice para qué es que estamos en ese rol y qué es lo que nos está enseñando en eso. Porque no solo enseñamos a nuestros hijos, el Señor nos enseña a nosotros, el Señor nos corrige, nos exhorta, nos redirecciona, nos vuelve a poner el norte, que es el que Él quiere que nosotros tengamos en la vida. Y ahí es donde está el verdadero camino. Eso era lo que quería compartir. Yo pienso que ahora nosotras como madres, ya abuelas, nuestra misión está en la oración mucho. Ya hay muchas cosas Sí, que nosotros no podemos cambiar, que no podemos hacer, pero podemos orar. claro, Y ahora es definitivamente. tiempo de orar por nuestros hijos. Pues siempre es tiempo, siempre como mamás tenemos que hacerlo, pero en este tiempo creo que mucho de nuestra misión es la oración. Claro que sí, Para que Dios definitivamente. haga lo que tenga que hacer en cada uno de ellos y se glorifique a su manera, ¿verdad? Ya cuando usted está con adultos, ya se no puede enseñar cosas que no enseñó en un tiempo dado. Ahora es orar para que Dios les enseñe y ellos tomen decisiones correctas. Amén. ¿Puedo hablar un Sí. tirito? Sí, Yo claro. quería compartir algo también con respecto a eso que hablaban sobre la administración y todo, que en la página 100, que dice: Jesucristo es el mejor administrador de un hogar misional que el mundo jamás haya visto. Él construye su casa y la ordena. Él es la cabeza sobre su iglesia y la ama perfectamente. La nutre con su palabra. Cristo reina con superioridad soberana. Él es la base de todo nuestro gozo. Debemos vivir nuestras vidas enfocadas en su señorío soberano sobre el cosmos. Llevamos fruto de su espíritu cuando vivimos con justicia, piedad y dominio propio mientras esperamos
su regreso. Él es nuestra bendita esperanza. Definitivamente el Señor es nuestra esperanza en todo momento. Es cierto que a veces uno cuando está con los niños pequeños, de verdad, como decían ahora, uno a veces quisiera como guindarlos en una percha, pero yo siempre lo vi así y yo le decía, Señor, eres tú el que está sobre mis hijos, eres tú el que está sobre ellos y eres tú el que tienes el plan perfecto para cada uno de ellos. Y creo que para las mamás jóvenes de este grupo, siempre vean eso, enfocarlo siempre delante del Señor. Como le digo yo a mi esposo, lo voy a acusar con mi papá. Y mi papá Dios, ¿verdad? y eso es una de las cosas más lindas que podemos hacer, ponerlo delante del Señor, porque a veces se angustia uno pensando de que tal vez nuestros hijos no están haciendo lo correcto, no están haciendo lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pero el Señor tiene su plan ya establecido para cada uno de nuestros hijos cuando los ponemos delante de Él. Eso era lo que quería compartirles. Gracias. Cecilia, sí quería hablar también. Sí, Sí, adelante. ahí en la misma página 100 me llama la atención donde dice Tito 2 no trata de cómo las mujeres cristianas deben ser diosas domésticas. Se trata de cómo las mujeres cristianas llevan a las personas a Dios a través de sus hogares. O sea, acá se encierra todo lo que estamos viendo en este capítulo. Eso es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Evangelio, la fidelidad en los asuntos prácticos de amar a nuestro esposo e hijos y administrar nuestros hogares, honra el Evangelio y muestra la belleza de este al mundo, o sea, cómo a través de lo que hacemos en nuestros hogares, de cómo modelar a Cristo en nuestros hogares. Es la manera de mostrarles a ellos el Evangelio y de que ellos anhelen lo que nosotras tenemos, que es la presencia del Dios vivo a través del Evangelio, de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Eso sería. Sí. Sí. ¿No? Pucha, ¿puedo hablar un momento? Sí, claro. Ajá. Aquí viene la pregunta. ¿Ha cambiado tu visión de la maternidad a través de este estudio? Cuando empezamos el estudio, en mi mente tan humana, yo decía, seguro son consejos humanos. Pero cuando vamos avanzando y comprendiendo que de verdad debemos de tener claro que todo se trata de la palabra de Dios, llevarlos a Cristo, entender que es Cristo. El consejo humano puede ser bueno, pero el divino es el mejor. Para mí, me llamó tantísimo la atención cómo iba trascendiendo la palabra, iba calando mi corazón al comprender que esto no es por obra humana, es por obra divina. Podemos llevar y podemos ayudar, orientar, guiar, educar cristianamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, ayudar, ¿verdad? Pero sí me llamaba la atención que a mí me daba risa porque yo me imaginaba como consejos, ¿me explico? Pero consejos de una madre, otra madre, humanos, no basados a la palabra. Yo no sé por qué la mente únicamente se va a esa parte, ¿verdad? Pero como entendemos ahora que realmente hay un propósito, que Dios nos viene y nos capacita y nos va capacitando cada día más para esta misión, pero a la luz de su palabra, no como el mundo la ve,
o sea, porque es de la parte como mundana que se ve, ¿verdad? No como esa parte divina que de verdad, quizás los consejos, vuelvo a repetir, quizás los consejos no son malos, consejos que uno piensa, como mire que usted puede decirle a tu hijo esto, pero si no vas basado a la palabra, realmente la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, la palabra es la que da vida, es lo que ha, ¿verdad? Me ha llevado a esa conclusión para mi vida, que en esa misión está la bendición de ver hijos transformados por Dios, que Dios cumplirá el propósito en esa promesa que Él cumplió, y que Él estará con nosotros hasta el final, pero es basándose en la palabra, en sus promesas, no en lo que nosotros pensamos y la sociedad o el mundo nos ha dicho. Y hay que cambiar toda esa manera de pensar, ¿verdad? Para reflejar y que Cristo sea en nosotros. Bueno, no sé lo que me ha ministrado. Sí. En esa parte que hablaba, bueno, cuando Pablo le deja a Tito en Creta, que le dice que les hablara todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa parte, bueno, la sana doctrina es el evangelio, ¿verdad? Yo he estado muy metida en cursos de apologética, de cosmovisión y todo esto, entonces eso me ha abierto toda una nueva perspectiva que uno no conocía, la verdad. Voy a leerles primera de Pedro 3:15. Dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Esa parte, estando siempre preparados para presentar defensa. No sé si a ustedes, a mí me pasaba, digamos, ya en la U, digamos, que uno como que se escondía cuando hablaban del cristianismo, ¿verdad? Como que uno decía, bueno, yo voy a vivir mi religión, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios y todo, y cada uno pues crea a su manera, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaba en su momento. Pero es precisamente porque usted no tenía cómo defender la palabra, cómo defender lo que usted cree. De ahí la importancia de estar preparados para presentar defensa. Más ahora en este tiempo, ¿verdad? Que es tan complicado. De hecho, ahorita hay otro libro que yo quiero leerme este año, en defensa de la fe de nuestros hijos, se llama. Voy a leerles una partecita. Dice, Dios les ha dado a los padres la responsabilidad principal de la educación espiritual de sus hijos. En la época pasada era común que los padres transfirieran esa responsabilidad a la iglesia, al grupo juvenil o a la escuela cristiana, pero eso ya no es posible. En una era cada vez más secularizada, es más evidente que nunca reconocer que los padres están en la línea de batalla para preparar a sus hijos al enfrentar una sociedad que ataca al cristianismo con cuestionamientos de hostilidad abierta. Digamos, eso es la importancia, digamos, de nosotras como madres, prepararnos, ¿verdad? Conocer por qué creemos lo que creemos. Digamos, yo sé que Jesucristo es el camino, la verdad, en la vida. Yo creo en la palabra, en la resurrección, ¿verdad? De todos esos principios. Pero si la gente me pregunta, ¿y por qué? ¿Quién le asegura a usted que lo que dice la palabra es cierto, ¿verdad? Y no fue un mito que Jesús resucitó, ¿verdad? Tantas preguntas que la gente tiene afuera. Y eso no por uno, sino por los hijos, ¿verdad? Que cuando ya estén en la escuela, cuando estén en la universidad, ¿a quiénes van a acudir? A nosotras. Y nosotros, ¿qué respuesta les vamos a dar, verdad? Nosotras somos la línea, como dice ahí, de batalla. Tenemos que darle respuesta a eso, que muchas veces ni uno sabe la respuesta, ¿verdad? Pero hay la responsabilidad tan grande que tenemos de capacitarnos, de instruirnos en la palabra, de conocer por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que estudiar. Si queremos ayudar a nuestros hijos, digamos, que ellos puedan acudir a nosotros por consejo y afirmarlos en la doctrina, en la fe cristiana, ¿verdad? Que ellos puedan defenderse frente a sus compañeros, profesores, ¿verdad? Ahí la importancia de nosotras primero estudiar la palabra, porque dice por ahí, es que lo estaba leyendo antes, era obvio, de verdad era donde pues lo leí, no lo marqué. Bueno, la cosa es que eso precisamente, que el chiquito estaba en la escuela
y habían de muchas religiones, ¿verdad? Y todo ese contexto. Entonces, precisamente ahí la importancia de eso que les estaba diciendo, de conocer nosotras por qué darle respuesta a ellos para que ellos puedan responder y defender la fe, porque dice, muchas de esta gente se ha desviado de la fe precisamente porque no tenía bases sólidas, ¿verdad? Y fácilmente era eh, precisamente que habla ahí de las falsas doctrinas y todo eso, falsas enseñanzas. Entonces ahí de la importancia de mantenernos, de conocer, de estudiar, de capacitarnos para poder instruir a nuestros hijos en la sana doctrina, ¿verdad? Pues ahí les dejo esa cuñita de que tenemos que ponerle, que tenemos que estudiar, que tenemos que capacitar, nunca es tarde, perdón. Y hay muchos recursos, demasiados, y es nada más la disposición, el anhelo primero de conocer a Dios, que esa es la meta principal, ¿verdad? Para eso estudiamos, para eso leemos la palabra, conocer a Dios y ayudar a nuestra Jerusalén, ¿verdad? Y de ahí extendernos más. Así una cuñita por ahí que quería dar. Bueno, ya alguien más que quiera aportar algo más del video, no comentamos nada también, bueno, aunque todos los videos como lo Es que el video estaba muy relacionado con sí, todo lo que ¿verdad? hablamos. Estaba muy relacionado. Soy Había compartió, una, sí, adelante. había una expresión ahí en la página 96 que me llamó la atención, que dice, cuando nuestras acciones se alinean con la palabra de Dios, damos un testimonio claro del Evangelio y su verdad es bellamente adornada. O sea, nuestras acciones deben alinearse con la palabra de Dios para dar ese testimonio claro del Evangelio de Cristo y que se adorna bellamente. Eso era. Edita una cosa y hace otra. Bueno, sacó unas conclusiones, no sé si las quiere leer usted o las leo yo. Si quiere la leo usted, pues. Ok, dice, la maternidad misional es acerca de un hombre con mayúscula. Toda nuestra maternidad misional existe a causa de la cruz y se lleva a cabo bajo la sombra de la cruz. La maternidad misional es un estilo de vida que resulta de tu amor por el Evangelio. El problema que solemos tener al llevar a cabo nuestra misión radica en el pecado, pero Cristo solucionó el problema del pecado en la cruz. Ser madre es estar en misión. Jesús llama y equipa a las mujeres para el discipulado. Las llama a seguirle mientras Él hace que la gloria de Dios sea conocida en todos los rincones de la tierra. Estás en una misión. Morir a nosotras mismas no es fácil. Este tipo de maternidad solo puede ser para las débiles de corazón, para las que confían en Jesús, quien ha demostrado ser nuestro único sustento. Puede que seamos llamadas a sacrificar gozosamente nuestra comunidad, nuestros excesos y nuestra reputación para poder cuidar las vidas físicas y espirituales de los débiles, los vulnerables y los dependientes. Pero nosotros sabemos que cuidar vidas ante la muerte no tiene nada de simple. El mundo dice que tu trabajo es mundano, pero cada momento de tu maternidad es único, sin precedentes en la historia y nunca se repetirá. Cuenta para la eternidad. Vivimos para extender la gracia de Dios a más personas, en la familia y los vecinos. El plan de redención de Dios y la glorificación de su Hijo a través de nuestro cuidado maternal son cosas demasiado sublimes para nosotros, para nosotras. Él reina sobre mi vida y sobre mi descendencia. Tu fe en Cristo está modelando la forma en que ves tu rol como mamá y discipuladora. Pensar en su cruz te da esperanza y fortaleza. Este es el tiempo en que debemos obedecer su gran comisión y dejar que la misma transforme nuestra maternidad en una misión. Estas son algunas conclusiones que se sacaron de este estudio, que se las voy a pasar ahí al chat, si Dios quiere. Entonces, no sé si alguna quiere aportar algo más, algo que quiera decir, que le dejó el estudio, algo más que quiera añadir. Date gracias, Bebe, por la insistencia.
Sí, muchas gracias. estudiáramos este libro y de seguir estudiando, ¿verdad? De hecho, vamos a seguir con los chats para estudiar el libro de Colosenses, ¿verdad? Próximamente, si Dios quiere. Y hay un libro que yo siempre le he dicho a Rebe que me gustaría que lo estudiáramos. Es el de la mujer controladora, no me acuerdo cómo se llama. Exactamente. No seas una mujer controladora, sí. Todas las mujeres deberíamos leer eso. Porque es súper confrontativo, ¿verdad? Es increíble. Pone, por ejemplo, muchas mujeres de la Biblia y en qué manera han sido manipuladoras o controladoras. Y yo creo que sería muy bonito hacer ese estudio. Bueno, nada más que todas tendríamos que tener el libro para irlo leyendo juntas. Pero creo que es un libro excelente para hacerlo. Ahí podemos ir armando un poquito la idea y ver cómo lo hacemos. Recordarles también de crianza bíblica. Ya llegaron, ahorita me quedan 2 disponibles y alguna se termina de animar. Vale la pena, es cortito, no es que tienen que invertir un montón de tiempo, es cortito, entonces es un capítulo por semana. Hay uno en la biblioteca de la iglesia, si se les complica el dinero en este momento, digamos, pueden leer eso. Van el domingo y se los llevan para la casa y lo leen con nosotros. Yo los llevo el domingo, si Dios quiere, a la iglesia, para las que me han dicho. Entonces allá los entregamos y posiblemente hacemos un grupo de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo arrancamos. Y el libro de Colosenses, completas en él. Ese comenzamos, si Dios quiere, el lunes. La idea era terminar y que ustedes queden libres en sus agendas un poquito para arrancar estudiando Colosenses. La idea es que este fin de semana las que se van a incorporar se terminen de incorporar para armar los grupitos el fin de semana y arrancar el lunes con la lectura, si Dios quiere. Entonces, básicamente, creo que esos serían los comerciales. Se me hizo hoy y se me perdió. Yo le iba a decir que cerrara la oración y se me fue. ¿Qué sería? Ahí está. Así perdí la conexión. Se perdió. Sí, se perdió. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, ha sido mucha bendición. No, con mucho gusto. Hay cualquier cosa, ahí les terminamos de pasar las conclusiones al chat y cualquier cosita por ahí vamos a ver qué armamos para lo que sigue. A ver qué tiene el Señor para nosotras. A seguir orando, aprendiendo. Sí, exacto. Porque de verdad que aprendí mucho. Importante. Muchas gracias por todo. No, con mucho gusto. Tal vez si cerramos. Mucha bendición. Me alegro. También se quedó sin conexión. Sí, varias se fueron. Sí, de repente yo vi cómo todos se salieron. Éramos como 25 y se salieron como 6 al mismo tiempo. Pero vino a la casa de al lado. Ahora, tal vez, no sé si mami, para mi mamá que nos quiere cerrar en oración. Ya que se me fue Soyli. Ya que se me fue Soyli, sí, yo le dije a ella que cerrara, pero se fue. Digamos que se le fue el internet. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de compartir, Señor, tu palabra. De compartir, Señor, cosas maravillosas que tú has tenido ahí en su mente, en su corazón, y hoy nos trae revelación a cada una de nosotras. Señor, bendice a Rebeca, bendice a cada una de las mujeres participantes y también, Señor, permite que muchas mujeres acudan al conocimiento de tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres bueno, tú te das a mostrar a nuestras vidas a través de tu palabra y traes recursos, oh Dios, muchos recursos para conocerte a ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Motívanos. Inquietan en nuestro corazón, Señor, a seguir, a continuar, Dios, que no desfallezcan nuestras rodillas y continuemos, Dios, con el anhelo de conocerte a ti.
mientras estemos y permanezcamos en este lado de la eternidad, Dios, para verte un día cara a cara, Dios. Gracias te damos, Señor, por esas fuerzas nuevas sobre cada una de nosotras. Y gracias, Señor, por la vida de Rebeca, Dios. Fortalécela, Señor, y permite que pueda continuar, Dios, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. 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 Bueno, entonces Buenas quedamos noches. despedidos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias, Rebeca. Chao. Muchas gracias, Rebe. Chao, buenas noches.